veo que hay algunos chicos que están como muy, muy perdidos. Solamente recordarles eso, que si por alguna razón ustedes no pueden ir mañana al parcial, la única opción es recuperarlo, que va a ser la semana que viene el recupero. Les digo por las dudas, ¿no? Había gente de química que se quejaba porque dice que justo en la hora del parcial tenían en la comisión 12 de química, no fue un problema nuestro, chicos, fue que no hay aulas, estamos en una época en que no hay aulas. Bueno, voy a achicar porque sigue entrando gente. Entonces fue un problema realmente encontrar aulas. Entonces por eso no hay forma, porque química la tienen en toda la semana, entonces no tenemos aulas para que en algún momento, digamos, no se superpone con nadie. Entonces, no sé si acá hay gente de la comisión 12 de química. Esas personas van a rendir en otro horario. Y si alguno no puede rendir por alguna cuestión, y pasa al recuperatorio. No tenemos opción, no es un problema nuestro, sino es falta de aulas. Bueno, empezamos con la clase de hoy. ¿Alguien tiene dudas con respecto a la conversión energética? ¿Algo en especial, así que ustedes tengan que ver, que preguntarme? Perdón, profe, yo tengo dudas con Sí, lo que es clasificación según el origen de la energía en los organismos vivos. sí. En Bueno, en esa parte donde dice los quimiótrofos, que hace referencia a según los aceptores de electrones aerobios y anaerobios. Bueno, esa clasificación así, tal cual, la van a ver después como es en microbiología y en otras materias, no la vamos a tomar tal cual. Nosotros lo que sí queremos es que sepan la diferencia, por lo menos, entre anabolismo y catabolismo y un quimiótrofo y un autótrofo, que distingamos un animal de un vegetal. Acuérdense que esto es materia recontrabásica. Tenemos que darle algunas cosas más, porque ustedes tienen que saber después, pero es una materia básica, entonces no se hagan tanto problemas con eso, sí que sepan bien o sea, qué pasa con la energía cuando una célula, como la vegetal, tiene las dos orgánulos, eso sí es muy importante. Yo les voy diciendo de cada tema que puede llegar a ir en el parcial. No se preocupen que no le vamos a tomar la clasificación, ¿está claro? Genial, ¿Acá profe, ven muchas bien? gracias. Sí, ¿ven bien así ahora? ¿Estamos bien? ¿O tengo que pasarlo? Sí, estamos bien, profe. ¿Qué no va a tomar, Ahí, profe? ¿cómo? ¿Qué no va a tomar, Así. profe? ¿Qué dijiste antes? No, eso de que no vamos a tomar la clasificación tal cual, o sea, como se las di yo en el teórico, o sea, no vamos a tomar eso, sino que sepan muy bien qué pasa con el ATP, en los dos orgánulos, en los que tienen la célula vegetal, qué pasa con nosotros cuando consumimos algo. Por ejemplo, acá tenemos autótrofos y quimiótrofos. Mínimo tienen que saber qué es un autótrofo, que es el que produce su propia comida, y que es un quimiótrofo como nosotros que degradamos comida. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, por lo menos saber esa diferencia y que el autótrofo siempre va a ser el vegetal que transforma la energía solar en química. O sea, produce su glucosa, produce su comida. Acuérdense la diferencia entre un vegetal, entonces tiene los dos orgánulos, y nosotros lo único que hacemos es degradar porque tenemos solo mitocondrias. Tienen que tener clarísimo eso, porque es básico y en las próximas materias lo van a tomar como básico, como que tienen que saberlo. Entonces, los autótrofos transforman la energía solar en química y los quimiótrofos, o sea, nosotros, depende de la energía contenida en los enlaces químicos, o sea, y tenemos las mitocondrias que nos ayudan para eso. Entonces, los autótrofos tienen cloroplastos, acuérdense, los plástidos que fotosintetizan. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Y del metabolismo lo que tenemos que saber es que es una secuencia ordenada de reacciones químicas, todas, pero tenemos que saber la diferencia entre qué es anabolismo y catabolismo. Siempre el anabolismo lo producen, por ejemplo, los vegetales. La fotosíntesis sería anabolismo, es síntesis. Se Disculpe, incrementa. profe. Sí, ¿Este power lo va a pasar usted después? sí, lo voy a dejar colgado. Pero acuérdense que Dale. ya mañana es el parcial, así que el incremento del orden molecular y es endergónico, o sea que
acumula calor, acumula ATP, el anabolismo, y el catabolismo, nosotros somos catabólicos, o sea, degradamos, disminuye el orden molecular y son reacciones químicas exergónicas, o sea, liberamos ATP. ¿Se entiende eso? Siempre el ATP es esa molécula intermediaria entre uno y otro. Nosotros somos catabólicos. Entonces ustedes si miran eso ya se van a dar cuenta qué sucede con la fotosíntesis. En el Profe, caso del cloro, ¿qué sí. quiere decir que disminuye el orden molecular? Bueno, eso después en química lo van a ver bien, pero lo que quiere decir que cuando hay, en el caso del anabolismo que incrementa el orden molecular, como es síntesis, se incrementa el orden molecular porque se sintetiza, ya lo van a ver, es como si le tiraran un montón de bolitas a un globo, cuando lo inflamos con moléculas de aire, supónganse, y le tiraran, esas moléculas se ordenan porque hay síntesis. En cambio, cuando degradamos, disminuye ese orden molecular. Porque, o sea, se libera ATP, se libera calor, disminuye. Eso en química lo van a ver bien, pero tienen que tener por lo menos lo básico de acá, ¿no? Fíjense el cloroplasto, que habíamos dicho que las membranas, las dos membranas, porque hoy me preguntaban ¿cuántas membranas? Dijimos que tiene 3 membranas el cloroplasto, porque hay 2 que están pegaditas, si lo tuvieran que dibujar, son transparentes, pero las moléculas de clorofila están acá adentro, en esos alfajores huecos que yo les decía sin dulce de leche. Esos alfajores son los que tienen la molécula de clorofila. Entonces, allí se activa esa molécula con la energía química. Una pregunta, profe. Cuando se refiere a tercer membrana, ¿está hablando de los tilacoides? Exacto, y los tilacoides y las granas. Esta pira de alfajores huecos que tienen acá. ¿Por qué se habla? Porque son membranas, no, igual que las otras, y porque allí está la molécula de clorofila que se activa con la energía solar y comienza el proceso fotosintético. Esas son las verdes con clorofila. Todos los otros cloroplastos que ustedes vean verdes no son verdes. La clorofila está acá adentro, en el tercer sistema de membrana. ¿Está claro eso? Y luego tenemos el estroma, que es lo mínimo que queda entre los tilacoides y las granas. Eso sería el estroma, el espacio dentro del cloroplasto. Después tenemos o sea, por eso les pusimos acá triple membrana, semiautónomos. Acuérdense que el cloroplasto y la mitocondria tienen adentro ribosomas, producen gran parte de sus proteínas, se pueden dividir cuando son necesarios. Entonces son orgánulos semiautónomos. Y estas membranas tienen permeabilidad selectiva, ¿no? La más interna. Y acá, en esta diapo, ¿para qué se la pongo? Para que ustedes vean que sí o sí, en el cloroplasto, porque eso a veces se confunden, entre las dos etapas, en la primera etapa se produce ATP. Si ustedes a alguien les pregunta, che, ¿en los dos orgánulos se produce ATP? Sí, en los dos. Solo que el cloroplasto lo gasta en la etapa bioquímica, a ese ATP. O sea, no lo libera a ningún lado. Porque acuérdense que acá este anabolismo es activación de la luz en las granas, sale oxígeno, se produce ATP, entra dióxido de carbono, porque hay síntesis de moléculas orgánicas, y en la etapa bioquímica se forma la glucosa. Lo que sale del cloroplasto es glucosa. Es lo que va a correr por las venas de la planta, como si fueran nuestras venas, porque es su comida. Cuando está en exceso la glucosa, se almacena como almidón en los amiloplastos, por ejemplo. Que ustedes lo vieron en el... Profe, una pregunta. Sí. Y cuando sobra la glucosa y se almacena en el almidón, ¿queda en el mismo cloroplasto y por la capacidad de redefinición muy mal la pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pensemos un poco. Los cloroplastos son solo para fotosíntesis. Por no eso, son pero por la capacidad de almacenamiento. redefinición. Claro, no tiene función de almacenamiento. Por eso digo, por esa capacidad se puede llegar a convertir el cloroplasto en un amiloplasto. No, o sea, el cloroplasto solo fotosintetiza. Acuérdense dónde están los orgánulos de reserva.
papa, banana, semillas. Allí esos son orgánulos de reserva en donde cuando el exceso de glucosa cuando la glucosa está en exceso, se almacenan en los amiloplastos específicos para eso. La planta va a seguir fotosintetizando. ¿De dónde fotosintetiza? ¿Dónde están los cloroplastos? En las hojas. Solamente las hojas no son orgánulos de reserva. Listo. ¿Está claro eso? Claro, no hay conversión del cloroplasto. Son los que ustedes vieron en los prácticos. Bueno, y acá, para que tengan el ciclo de energía. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Bueno, digan. En los dos orgánulos de conversión energética se va a producir ATP. En la filmina de antes. Nada más que en la etapa fotoquímica, en la etapa bioquímica se va a gastar el ATP que se produjo en la fotoquímica. Exactamente. O sea, Bien. Por eso no se libera, porque, o sea, no podemos obviar esa etapa, más allá que no le vamos a preguntar todos los detalles, pero sí podemos preguntar si en los dos se produce ATP, y sí, nada más que en uno se gasta y en el otro se libera, como en el caso de la mitocondria. Porque acá lo gasta para la etapa, para formar glucosa, para formar su comida. Eso tiene que quedar clarísimo. Y lo que había preguntado el chico recién era que si había un exceso de glucosa, se iba al almidón, en donde la planta lo precisa, en forma de amiloplasto sería. Claro, los amiloplastos son orgánulos de reserva, exactamente. Bien, o sea, gracias. Profe. Sí. En el caso, por ejemplo, no sé, de las verduras, por ejemplo, de las acelgas, las espinacas, entonces ellas no acumulan almidón ni... No, o sea, no tendrían como un orgánulo de reserva. Claro, no, acuérdense que ese tipo de plantas, ¿por qué no? Porque no son plantas que duren mucho tiempo. O sea, tienen un ciclo muy corto. Una lechuga dura, ¿cuánto? 30 días para crecer. Y la comemos. O sea, todas las que son ciclo corto. En cambio, las que son plantas de ciclo largo, bianuales o demás, ahí podemos tener, sí, reservas, ¿no? O sea, o por ejemplo, los granos que necesitan que se acumule para después, o sea, servir como granos, como tal, entonces se necesita reserva. Entonces, esas sí se acumulan, pero las de ciclos muy cortos no. Y aparte, como es una hoja de lechuga, como es de cualquier planta que comemos como ensalada, acelga, espinaca, lo que sea, tienen hojas inmensas, llenas de cloroplastos, en que aunque haya poco sol, van a siempre fotosintetizar. No necesitan, digamos, de orgánulos de reserva. ¿Está bien? Bueno, ¿está claro este ciclo de energía? O sea, ustedes tienen que, siempre empiecen por la fotosíntesis, me parece a mí, porque es más fácil. O sea, lo que ingresa en el cloroplasto, que es dióxido de carbono del aire, luz del aire, y lo que y agua. Por eso regamos las plantas, ¿no? Con todo eso se forma glucosa y oxígeno, que es el que respiramos nosotros. En el caso de la planta, esa glucosa y oxígeno le sirve a la mitocondria para respirar, que libera nuevamente todo y se forma un ciclo. Tiene que quedar clarísimo eso, qué es lo que entra al cloroplasto y qué es lo que sale, que no es tan difícil de pensar, porque tenemos que armar la glucosa, que son de 6 carbonos, entonces lo que va a entrar es agua, dióxido de carbono y la luz, para poder hacer la fotosíntesis. Bueno, y acá tenemos los plástidos, que decíamos recién. Los plástidos son otros plástidos, no son los cloroplastos, Tienen, sí, ribosomas, ADN propio, pero sirven para otras funciones, no fotosintetizan, sino tienen doble membrana, pero acuérdense que tienen otras funciones. Los amiloplastos que ustedes vieron, los proteinoplastos, los oleoplastos, la función es reserva. En el caso de los cromoplastos, que ustedes los vieron en manzana, pimiento, tomate, esos son para acumular pigmentos, ¿no? Entonces esos le dan el color a los frutos y muestran la madurez de los frutos. Y en el caso de los cloroplastos es transformar la energía química en bioquímica. ¿Se entiende? En la acumulación de pigmentos, ¿no tiene atracción a insectos o sí? Sí, también, por supuesto. En caso de las flores también hay cromoplastos. O sea que ahí sí, también.
Y en el caso de los Profe. frutos, sí, en el caso de los frutos nos muestra la madurez de los frutos. ¿Y el caso del etioplasto? Los etioplastos se pueden convertir en cloroplasto con la presencia de la luz del sol. O sea, que también sería orgánulo de transferencia de energía. Claro, claro. Pero se pueden convertir cuando se activan por el sol. Una pregunta, profe. Sí. Acá en el material teórico sale que los cromoplastos pueden ser fotosintéticamente activos o inactivos. ¿Los cloroplastos serían cromoplastos? Los cromoplastos son estos que están en las flores y los frutos. En el caso de las flores, sí. A lo que yo me refería es si los cloroplastos son un grupo de cromoplastos. No, todos son distintos, chicos. Todos. Los cloros son siempre verdes, porque son los que transforman la energía, o sea, los que están en las hojas. Solamente fotosintetizan. Los otros son fotosintéticamente activos, pero mucho menor proporción que un cloroplasto. En mucho menor proporción. Los cromos. Y en el caso de los leucos es para reserva. Cada uno tiene su función. Ustedes lo han visto en los prácticos incluso. Profe, acá en el material teórico está la clasificación de cromoplastos, que se clasifica si son fotosintéticamente activos o inactivos, y en activos entran los cloroplastos. Pero es como una clasificación de cromoplastos. Y los inactivos le ponen... Eso era lo que preguntaba yo. Está bien, perdón. Porque figura coloreados o cromoplastos, es como un sinónimo, pareciera. Claro, cromo quiere decir color, chicos. Cromo es color, está bien. Sí, no entendí la pregunta yo. Claro, están dentro de los fotosintéticamente activos, pero tienen solo esa función, eso es lo que yo les quería decir. O sea, en un fruto de colores amarillo, rojo, no va a estar un cloroplasto. ¿Se entiende eso lo que yo les quiero decir? Los cloros están solo en las hojas, porque solo fotosintetizan. Y siempre son verdes. Y siempre son verdes. Eso es lo que les quería decir. Sí. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, en el caso de los quimiótrofos, hasta acá vimos los autótrofos, los que hacen su propia glucosa y la almacenan si es necesario almacenarla. En el caso de los quimiótrofos que somos nosotros, o esta vaca que está acá, acuérdense, nosotros tragamos, ¿no? Y degradamos. Toda nuestra comida pasa del intestino a la sangre, de la sangre a la célula y respiramos a través de la mitocondria. Nosotros degradamos, catabolizamos. Y lo hacemos a través de este hermoso orgánulo que es la mitocondria, que tiene distintas formas, que tienen solo 2 membranas, que una de las membranas se pliega y que la cantidad de pliegues va a depender de esa actividad de la mitocondria, porque no es lo mismo una mitocondria del hígado que una mitocondria de un páncreas, que una mitocondria de otro tipo de células. Entonces, y acá tenemos todas las etapas que habíamos dicho. Siempre la degradación comienza en el citoplasma y continúa en la mitocondria. Como síntesis final se produce el ATP. Comienza con la glicólisis, o sea, glucosa, que son 6 carbonos, entra como piruvato a la mitocondria, en la mitocondria se decarboxila, o sea, libera dióxido de carbono en el ciclo de Krebs, y luego se forma el ATP como producto final. O sea, el producto final siempre es dióxido de carbono, ATP y agua de la mitocondria. Profe. Sí. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Esto que estamos mostrando acá, lo que ocurre en la membrana interna, donde están todas las moléculas estas de ATP, de ATPasa, para formar el ATP. Acuérdense que entre las 2 membranas, como producto final de todo este proceso, entre las 2 membranas se produce una acumulación de protones y eso hace lo que incentiva la síntesis de ATP. Luego, como producto final, y es lo que nos da energía a todo lo que nosotros hacemos, para todo. O sea, por eso a veces dicen, bueno, si tenés falta de energía tenemos que consumir azúcar, tenemos que consumir algo rápido, comemos fideos, para que sea rápido, para que llegue de nuestro intestino a las mitocondrias y se degrade y se produzca ATP. Una pregunta, profe. Sí. Profe. El ciclo de Krebs va en orden, ¿no?
primero, antes que la síntesis de ATP, y sobre eso, ¿el ciclo de Krebs necesita ATP para funcionar? No, porque lo único que lo que tenemos acá, en el ciclo de Krebs, fíjense en el libro, ¿tienen el libro a mano ahí? O sea, en la glucólisis entra como piruvato, comienza en el citoplasma, entra como piruvato y produce el ciclo de Plex. En el ciclo de Krebs se liberan dióxidos de carbono y algunos electrones, algunas moléculas que liberan electrones, que esos son los electrones que luego van a activar la síntesis de ATP. Por supuesto que primero es el de Krebs y después la síntesis de ATP. Pero acuérdense, chicos, que esto se lo divide así, pero es algo continuo. Porque todo el tiempo estamos consumiendo comida y estamos produciendo, estamos degradando. Lo último es la formación de ATP. Lo último. O sea, listo, gracias. Primero la glicólisis, lo último el ATP. Profe, ¿y la descarboxilación y el ciclo de Krebs se da en la matriz mitocondrial o no? El ciclo exactamente en la matriz. Y la fosforilación oxidativa se da en la membrana, donde están todos los complejos proteicos de las moléculas de ATP-ASA para producir ATP. Sí. Bien. Entonces, es ahí donde se produce la mayor cantidad de ATP, ¿no? No, todo es ATP. O sea, es a donde se produce y se libera fuera de la mitocondria, fuera de la célula, para que vaya a producir, a hacer todas las actividades que necesita el organismo. Profe, usted que entra como piruvato, ¿no? Entra como piruvato a la mitocondria. El piruvato tiene 3 carbonos. O sea, yo tengo acá anotado que en presencia del oxígeno se transforma en acetilcoenzimal. ¿Estamos hablando de lo mismo? Exactamente, es el ciclo de Krebs, chicos. Entra como piruvato, se transforma en acetil-CoA, se va decarboxilando, perdiendo electrones, por eso es degradarse, y esos electrones son los que impulsan la formación de ATP en la membrana interna, la que está plegada. Y eso es, el ATP es el que se libera al resto de la célula. Profe, ¿por qué medio pasa el piruvato? Tipo para entrar a convertirse a acetil-CoA, porque en el dibujo parece como que entraran en algo. ¿Qué sería? Y puede ser las porinas. Aquí estás viendo, yo no estoy viendo el dibujo del libro. Sí, las pero porinas. acá tenemos las Sí moléculas. pasa por ahí. Claro, acuérdense que son moléculas grandes que tienen que pasar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Y cuando son moléculas grandes tienen que tener ciertas proteínas que se deformen para pasar a través o sea, no pasan directamente así como si fuera un gas, ¿no? Estas son moléculas grandes. Entonces pasan por moléculas, acuérdense, miren, acá en el dibujito tienen todas las porinas dibujadas, que son proteínas canal, nada más, para que puedan pasar las sustancias adentro de la mitocondria. Profe, ¿y a mayor cantidad de cresta era más alto el nivel de energía requerido de esa célula? No, la mayor cantidad de energía que produce esa célula, porque vos pensás que más plegado está, mirá, mayor cantidad de ATP-asas, que son los complejos proteicos estos que producen ATP. Entonces, imagínate, más plegado en una del hígado o en el páncreas, va a tener muchísimas crestas y en otros tejidos va a tener mucho menos crestas, porque no se necesita tanta energía. ¿Estamos bien ahí? Profe, tengo una duda. Sí. La mitocondria libera H2O, o sea, agua. ¿En qué momento lo genera? Cuando recibe el oxígeno. Ustedes tienen el dibujo ahí, que yo ahora no se los puse, pero tienen un dibujo del libro, que se acuerdan que se los pasé en el teórico, que está perfectamente detallado cada paso. Pero nosotros no lo vamos a preguntar con tanto detalle, sino que sepan por lo menos que comienza en el citoplasma, que sigue con el ciclo de Krebs que termina y que se libera de la mitocondria. Esas son las cosas que nosotros le vamos a preguntar, digamos. Bueno, gracias. Fíjense acá, en el caso de la mitocondria tenemos permeabilidad selectiva a la membrana externa y la membrana interna, la externa es permeable y la interna ya es selectiva, porque acá ya, digamos, selecciona perfectamente lo que va a ingresar dentro del espacio o matriz de las mitocondrias. Entonces, bueno, de mitocondria no tienen mucho más que saber que eso, digamos.
En el caso de la respiración celular, habíamos hecho una mínima diferencia entre que la glucosa se degradaba en una célula con mitocondrias y en presencia de oxígeno se producía una mayor cantidad de ATP que si esa célula fermentara. En el caso de las bacterias que fermentan, por ejemplo, lo de las bacterias lácticas, se produce ácido láctico, y ese ácido láctico, ¿se acuerda que habíamos dicho que se usaba para distintas cosas? Para que el yogur se mantenga en el tiempo, o alimentos como el chucrú o los silos se podían inocular con ácido láctico. O sea, es un ácido, entonces mantiene en el tiempo, o sea, la calidad de un producto. Hasta acá estamos, entonces, pasamos a pared celular. ¿Qué dudas tienen de pared? De pared teníamos lo que era cómo se formaba. Acá, fíjense que estamos siempre hablando de qué biomolécula, de glucosa. Acá no hablamos de otra cosa en la pared. Una glucosa al lado de la otra que formaba miles de microfibrillas para formar una fibra de celulosa. O sea, por eso la resistencia que tiene la celulosa, ¿no? Entonces, en el caso de los componentes de la pared se dividen en fases. La fase fibrilar, no importa los porcentajes, se los pusimos para que ustedes sepan, puede ser que sea celulosa, pero también tiene la fase amorfa, que teníamos la hemicelulosa, que eran polisacáridos que no eran glucídicos, o sea que no son glucosas, las pectinas y las proteínas estructurales. O sea que una pared celular, la mayor cantidad de biomoléculas son polisacáridos y algunas proteínas, para que sepan qué tipo de biomoléculas son. Y acá se veía cómo estaban formadas las fibras de celulosa, estas acá amarillas, con las pectinas atravesadas y las hemicelulosas, estas acá enroscadas, para que ustedes vean que por eso es tan resistente y flexible una pared celular, porque dura tanto en el tiempo. Y el origen, sí. Disculpe, las pectinas solo le dan estructuras, ¿no? No, las pectinas son pectinas, o sea son distintos tipos de polisacáridos. Estos son ramificados, la hemicelulosa son polisacáridos no glucídicos, entonces la pectina forma como un gel. Eso es lo que tienen, lo que la otra vez habíamos dicho en el caso de los dulces, cuando se hacen los dulces y quedan como geles, lo dan las pectinas de los distintos frutos. Y lo que le da estructura son las proteínas. Bueno. Las proteínas, acuérdense que siempre las proteínas son estructurales. En el caso ustedes tienen que saber los orígenes, ¿sí?, de cada una de las fases. Habíamos dicho que el complejo de Golgi, por eso entraba el sistema de endomembrana en este parcial, es el que le da origen a la fase amorfa, esa, que tiene hemicelulosa, pectinas y proteínas. Y solo la membrana plasmática es la proteína de la membrana plasmática, son los que formaban esas fibras de celulosa, esta que mostramos acá, ¿no? O sea que hay dos orígenes. Entonces, hablamos mínimamente del Golgi. Ustedes se acuerdan que eran estos orgánulos con sacos aplanados que liberaban vesículas, o sea, como que brotan vesículas por un lado y van pasando de un saco a otro, van brotando vesículas. Esas vesículas pueden brotar por el costado, para arriba, y van arrastrando sustancias ¿de qué? Esas vesículas, del retículo liso y del retículo rugoso. O sea, pueden tener proteínas o tener lípidos. En el Golgi, ¿qué hacen esas dos sustancias? Se acomplejan con glúcidos. Con glúcidos. El Golgi produce o sintetiza glúcidos, que pueden ser, en su mayoría, glúcidos complejos. Acuérdense de eso. Las funciones del Golgi, acá tenemos secreción, procesamiento y modificación molecular, movimiento de esas vesículas, ¿no? Y la síntesis de glúcidos complejos. Esas son las funciones del Golgi. Por eso yo les decía, el retículo liso produce lípidos, el rugoso proteínas, y el Golgi, que empieza con G, produce glúcidos. En este caso, aportan los glúcidos a la pared. Los tipos de vesículas eran todas estas que teníamos acá, y acuérdense que todas esas vesículas eran movidas por el citoesqueleto, ¿no? Siempre por los microtúbulos.
Bueno, y acá vamos a hablar que sí o sí se los vamos a tomar, se los digo desde ya, lo del fragmoplasto. O sea, por eso les incluimos el Golgi acá. O sea, es una estructura de microtúbulos que organizan las vesículas del Golgi para construir una nueva pared entre dos células hijas. Acá hablamos que al final de la división celular, cuando se tiene que formar la pared para dividir dos células hijas, allí se forma el fragmoplasto. El fragmoplasto es todo eso. Las vesículas del Golgi con glúcidos, los microtúbulos que acomodan las vesículas. Alguien tiene el micrófono prendido, chicos, abierto. Entonces, acá tenemos cuándo. Usted tiene que saber cuándo se forma. ¿Se acuerdan que en la célula animal se constreñía de afuera hacia adentro? Es como si un globo yo lo ato por la mitad. En el caso de la célula vegetal, no. Tiene que haber aporte de los dos Golgi con los microtúbulos y formar una pared en el medio de las dos células hijas. Y esto es al final de la cariocinesis, o sea, al final de la formación de la división de los núcleos. Entonces, en el mismo momento que se forma la laminilla media entre dos células hijas, se forman los plasmodesmos. Ya allí queda comunicada la célula para siempre. ¿Se acuerdan que los plasmodesmos era la comunicación entre las células vegetales, ¿no? Acá tenemos otro esquemita para que ustedes vean cuando se forma el fragmoplasto al final de la citocinesis, o sea, división del citoplasma, y al mismo momento de la formación de la pared se forma ¿cómo es? Acá vamos a poner para que se muevan. Al mismo momento se ve la diapositiva esta de los componentes. Bueno, y ahí ustedes ven las vesículas del Golgi y cómo pasan se forman los futuros plasmodesmos, o sea, pasa retículo endoplásmico liso de una célula a otra. Acá, ¿qué error ven ustedes en esta diapo? ¿Ven algún error? El retículo ahí tiene ribosomas y el que se une es el liso sin ribosomas. Muy bien. ¿Por qué está esto? Les cuento. Uy, se me está pasando la diapo. ¿Por qué está esto? Porque esta animación está muy buena y se las pasamos, pero en realidad se ha descubierto no hace mucho que lo que pasa de un lado hacia otro era el retículo liso. En un tiempo se creía que era todo el retículo. Y es muy coherente que sea así, porque acuérdense que el retículo rugoso está cerca del núcleo. Entonces, lo que pasa de un lado hacia otro en los plasmodesmos es el liso, que es el que está más alejado del núcleo. Entonces, se ha descubierto hace poco. Entonces, han quedado estas diapositivas, estos esquemas con ribosomas, y que no es así. Acuérdense que es el liso. Por eso se los pasaba para que ustedes se den cuenta y hagamos este refresque. Bueno, acá les muestro foto de microscopio electrónico con una célula que se está dividiendo, se terminó de dividir la citocinesis, acá está dividiéndose, se forma la laminilla media acá, y esto en el medio se llama fragmoplasto. O sea, vesícula, microtúbulos, y esto es al final de la citocinesis. En el caso de la fase fibrilar, habíamos dicho que se hace en la membrana plasmática. O sea, ¿qué pasa? En la membrana plasmática, que la tenemos acá, tenemos estos complejos proteicos que liberan, o sea, de adentro hacia afuera, las moléculas de glucosa. Una glucosa al lado de la otra producía las fibrillas de celulosa. Siempre acompañadas, para que quede parejo, prolijito, los microtúbulos estos que son verdes. Son los que guían, y dicen por acá, entonces quedan las moléculas una al lado de la otra. Acá tenemos otra parte de la formación de la pared celular para que ustedes vean, entonces, las distintas etapas para formar la fibra de celulosa. Y luego se va aportando las otras, la hemicelulosa, las proteínas, y le van dando resistencia a la pared. Acá mostramos también cómo va creciendo, o sea, los microtúbulos se van ordenando y va formando
van guiando las moléculas estas de celulosa. Bueno, profe, ahí en las anteriores, sí. ¿cuál sería el citosol, digamos? Porque la pared primaria se iría formando hacia el interior de la célula, ¿no? Bien, sí, bien. Los microtúbulos, acuérdense que están adentro de la célula. El microtúbulo está adentro. Entonces lo que se forma para afuera es estas fibrillas. Profe, y de la celulosa sintasa y las rosetas, ¿qué es lo que hay que saber? No, eso, que son complejos proteicos de membrana plasmática, que son los que sacan las células de las biomoléculas de glucosa para afuera de la célula. Eso nada más. Son complejos proteicos. Por eso es para mostrarle que el origen es distinto al de la laminilla media. Esto estamos hablando de fase fibrilar, ¿no? Acuérdense que en distintas etapas de la planta tenemos la fase fibrilar, cuando está sola, la tenemos en los árboles leñosos, ¿no? Entonces decíamos que las capas de la pared son 3, esta, la laminilla media, es la que se forma cuando recién se dividen las dos células, con los plasmodesmos, que son las comunicaciones entre las dos células. En el caso de los frutos maduros, ustedes vieron que cuando uno toca los frutos se ablandan, es porque la laminilla media se va separando a medida que el fruto madura, se hace más blandita, hasta que desaparece. Luego, en el caso de los frutos no, pero en el caso de los tallos, los más leñosos, aparece la pared primaria para adentro, y como último en un árbol leñoso, aparece la pared secundaria. Acuérdense que la secundaria está cuando ya las células están muertas. Entonces acá mostramos las distintas etapas. La laminilla media, la pared primaria para ambos lados de la célula. Acá está un citoplasma y acá hay otro. Y las 3 capas de pared secundaria. Y acá lo mismo veíamos 2 células, 1 y 2, con este mismo esquema, ¿no? De las capas para adentro. Entonces veíamos la diferencia entre que es en una célula viva, tenemos con predominio de fase amorfa. En una célula muerta, como en el caso de los árboles, tenemos muy gruesa y tenemos el predominio de la fase fibrilar. Ya no hay contenido vivo y queda mucho más ordenado esto, las capas esas famosas de fibrillas de celulosa. Y por eso los árboles pueden durar tantos años con las inclemencias del tiempo. En el caso de los plasmodesmos, bueno, acá mostramos dibujitos de los plasmodesmos, esquemitas, para que ustedes vean qué pasa. El plasmodesmo siempre lo tienen que dibujar, si lo tuvieran que dibujar, con el microtúbulo de un lado, perdón, con el retículo liso de un lado para otro. Bueno, hasta allí entonces tenemos célula vegetal. Vamos a las bacterias. En el caso de las bacterias, la biomolécula es mureína o peptidoglicanos, que se llaman. O sea, esas son las biomoléculas. La diferencia entre una gram negativa y una gram positiva simplemente es el grosor de la pared. Fíjense, las positivas, una membrana y una pared. Acá es un esquema muy simple y está buenísimo porque se ve es muy simple. En el caso de una negativa, que son la mayoría de las bacterias que tenemos cuando nos infectamos, cuando adquirimos resfríos o gripes que no son virósicas, o sea, que son bacterianas, generalmente tenemos este tipo de bacterias, las negativas, porque tienen 2 membranas plasmáticas, una es la común y la externa, y una capa de mureína muy finita con espacios entre las 2 membranas y la pared. Entonces, si las viéramos al microscopio teñidas con la técnica de Gram, podríamos ver la diferencia de color como ustedes ven acá, ¿no? Algunas bacterias están como violetas y otras son fucsias, justamente por la diferencia de la pared. En el caso de los hongos, tienen quitina, o sea, además de la parte, ¿cómo es? De las biomoléculas del hongo, tenemos nitrógeno, cosa que no tienen las otras paredes. En el caso de los hongos, muy resistente, en el caso de cualquier tipo de hongo. Por eso la pared, como es,
Por eso cuando lo vemos al microscopio, por ejemplo, una levadura, no podemos mirar para adentro porque tiene la pared celular de quitina, muy resistente en el tiempo. Fíjense acá teníamos la membrana plasmática, también tenemos complejos proteicos, tal cual como la pared vegetal, y el mayor aporte es de quitina, es el que le da la resistencia y la forma al hongo. Después tiene otras proteínas y algunos glucanos, pero lo mayor es la quitina. Bueno, decíamos que hay alrededor de la célula, además de todo lo que vimos que en las células animales, o sea, nosotros, tenemos una matriz extracelular. Nosotros no tenemos solo la célula, no tenemos pared, pero sí tenemos una matriz extracelular, que nos ayuda, por ejemplo, de colágeno y elastina, ¿no? Que se la pueden comparar con la celulosa, no tiene nada que ver, solo que es porque es su función externa, que sirve para división, para motilidad, para diferenciación, para adhesión, o sea, fuera de la membrana tenemos una matriz. Bueno, acuérdense de la comunicación entre células vegetales, ya hablamos de los plasmodemos, es la principal en el caso de las células vegetales, que siempre tenemos que pensar que pasa, que es como un huequito entre dos paredes, entre dos células, y pasan el retículo endoplásmico. Y en el caso de las puntuaciones, son grupos de plasmodesmos. Sigue entrando gente, parece. Bueno, entonces acá tenemos puntuaciones simples y areoladas, simplemente es porque cómo se deposita, cómo queda formada la pared, o sea, cómo queda afinada la pared, digamos, cuando se deposita este grupo de plasmodesmos, entonces queda simple o areolada. Nada más que eso, no tienen que saber nada más. En el caso de la célula animal, tienen que saber que es la unión tipo GAP, la más importante. ¿Qué es esto? Un grupo de proteínas, simplemente que forman un tubo alrededor de la membrana, a través de la membrana plasmática, y se junta con otra proteína. Entre las dos membranas hay un espacio. Esto es comunicación rápida entre dos células. Por ejemplo, en las células habíamos dicho que la comunicación intercelular podría ser eléctrica o química. En el caso, nosotros le damos más importancia a estas que son unión tipo GAP, que tenemos las señales eléctricas, las que son rápidas. Por ejemplo, acá, entre dos células, tenemos este tipo de comunicación, entre una neurona y otra. Bueno, en el caso de la química era esto. Era lo que yo le había mostrado, que podían ser que una neurona tuviera comunicación, libera una sustancia en el espacio y sí tiene los receptores en la otra célula. Entonces directamente pasan sustancias. Esta comunicación eléctrica es mucho más lenta. Bueno, para el caso de biotecnología, ¿tienen alguna duda? ¿O no estudiaron nada? ¿Entra en el parcial? Sí, o sea, si tomamos, yo creo que no sé si pusimos algo de biotecnología, algo muy mínimo. En el caso eso. ¿Cómo? Habían dicho que no entraba. Sí, bueno. Nos dijeron que no entraba. Ah, bueno, si le dijeron que en no el aula entraba. en el aula virtual no está puesto como tema que entra. Bueno, entonces no lo vamos a tomar. Pero ustedes tienen que saber mínimamente, chicos, lo que es un gen. Acuérdense que es lo que nosotros heredamos. Acuérdense que nosotros decimos, porque ustedes esto lo tienen que saber para el año que viene con genética, lo que es un gen, que es la secuencia lineal del nucleótido, que es la biomolécula que forma el ADN, y que lo que nosotros heredamos son esas de nuestros padres, son esas secuencias que nos codifican para determinada característica, altura, color de piel, color de ojo, lo que sea. Y en el caso de, para hacer biotecnología, lo que se usa generalmente son genes, pero de los plásmidos, de la parte de la bacteria, que es ADN extra al ADN circular de la bacteria. Eso es lo que se usa para formar, por ejemplo, el famoso maíz BT, que es el que ustedes pueden haberlo oído nombrar, se sigue usando. Ustedes comen ahora choclos
muy sanitos, justamente porque no están atacados por el gusano blanco, justamente por esta nueva tecnología, o sea, de los maíces transgénicos, en los cuales se les pone la toxina de una bacteria que mata al gusano blanco. Entonces no es atacado el maíz por el gusano. Eso es hacer biotecnología, simplemente intercambio de genes de bacterias a plantas, por ejemplo. Y tenemos que ver la diferencia entre un híbrido, que ustedes después lo van a ver bien con detalles, que es el cruce de dos especies que tienen para formar una determinada variedad, pero contiene el mismo número de cromosomas. Y en el caso del transgénico, que es lo que estamos usando, lo que estamos hablando, es un producto resultante de la alteración por ingeniería genética. O sea, de una especie con el material en un ambiente controlado. O sea, es usar, por ejemplo, ADN de una bacteria en una planta o en un humano. O sea, es... Que ahí entra el cruce de líneas puras y todo eso, ¿no? Claro, en ese caso es los híbridos, pero en un transgénico, por eso yo les decía en el teórico que no son monstruos, porque a veces uno dice la palabra transgénico y parece que fueran, no sé, que se transforma. No, es simplemente sacar un gen que nos sirva de alguna cosa, como hacer el famoso trigo resistente a sequía. Simplemente es usar un gen resistente a la sequía y ponerlo en una planta como el trigo, para que pueda resistir y poder producir en mayor cantidad o en ambientes distintos. Es simplemente eso, un transgénico. Pero, por supuesto que en el caso nuestro, en Argentina, como no está muy estipulado todavía, muy controlado, de que nos digan, nos avisen a través de una etiqueta que realmente es transgénico. Porque hay gente que no tiene ganas de consumir transgénico, tiene miedo de lo que pasa. En Estados Unidos, por ejemplo, hay góndolas enteras en los súper. Ustedes, si alguno ha ido, pueden haberlo visto, en que dicen producto transgénico o derivado de producto transgénico. Entonces, eso es educar al consumidor y que el consumidor pueda elegir si lo usa o no lo usa, ¿no? Eso es lo bueno. En nuestro país todavía eso no está muy aceptado. Bueno, chicos, yo no sé si están todos ya informados, dónde son las aulas, a qué hora es el parcial, todo eso mañana. Acuérdense, todas las Argos y la 12 Sur, ¿no? Mañana a las 5 y los de la comisión 12 a la 1. Profe. Sí. Y como de temas del primer parcial, como cuáles serían los más importantes como para revisar todo. Y fíjate cuando yo di el repaso, fíjate el PDF del repaso del primer parcial. Porque acá, ahora vamos a hacer el segundo. ¿Por qué estás preguntando el primero? Porque dijeron que en el segundo también iba a incluir temas del primer parcial. No, yo ¿qué dije recién? No están atentos, porque yo dije solo vamos a incluir la parte del Golgi porque es el que participa en el fragmoplasto, en la formación del fragmoplasto. Por eso les hablé del Golgi, que ese es de endomembrana del primer parcial. Nada más que eso. Del aparato de Golgi. Por eso yo les decía, fíjense bien qué produce el Golgi, qué hace, cómo lo guía las vesículas, porque justamente es el que forma, acá lo pasamos recién, el fragmoplasto. Es el que participa en la formación de la pared celular. Entonces, sí o sí, acá tiene las dos células con el aparato de Golgi y es el que aporta los glúcidos para la laminilla media a través de vesícula y a través de los microtúbulos. Por eso decíamos que el primer parcial es esa parte. Nada más, no hay, lo que vamos a tomar es lo que yo le estoy mostrando acá. No hay otra cosa. Profe, sí, entonces... hay gente que tiene que recuperar el primer parcial, bueno, que vaya al PDF que está colgado en el aula virtual del primer parcial, que es el resumen. En unión celular, básicamente, entonces estudiamos bien o nos enfatizamos bien en la unión GAP y en plasmodermo, ¿no? Exactamente. No en otros temas de ahí. No, son las dos más importantes y son las que vamos a tomar en este parcial. Bien. Nada más. Gracias. ¿Y bueno, sinapsis entra también? No las vamos a tomar en este parcial. No las vamos a tomar. Sinapsis es el ejemplo de la unión GAP. Se los damos como ejemplo para que ustedes vean. Dicen, ¿para qué me lo enseñan si no sé en dónde está? Sí está, en todas las células, la comunicación neuronal. Profe, y con el tema del microscopio y esas preguntas, creo
¿cómo va a ser eso? ¿También van a tomar algo de eso y vamos a tener que Sí, por dibujar? supuesto, va a microscopio con toda la última parte, plástidos principalmente, que es lo que han visto, cromoplastos, plástidos. Eso es lo que ustedes han visto. Lo mismo que preguntamos en el primer parcial, de la misma forma. O sea, ¿cuál es la técnica? ¿En dónde lo vieron? ¿En qué aumento lo vieron? Esa es la parte práctica. Claro, sería el repaso de los prácticos que tenemos en el cuadernillo, profe. Claro, por supuesto. Lo que vieron en esta, lo mismo que tienen que ver. O sea, para el celular vieron plasmodesmos también, acuérdense. Vieron plástidos y plasmodesmos. Entonces, eso es lo que va en el parcial. Profe, cuando observamos, por ejemplo, los cromoplastos, ¿se podría también poner que también observamos vacuolas ahí? ¿O es que qué pasa con las vacuolas? No, generalmente preguntamos qué tipo de plástido observan. Nosotros vamos directamente al tema de acá. Vacuolas no lo vamos a ver ahora. Claro, por ejemplo, si nos hacen dibujar lo que observamos y seleccionar o poner con flechas los nombres de lo que observamos. Claro. Sí, igual que cuando lo vieron en el práctico, lo mismo. O sea, qué técnica usaron, si usaron colorante o no, si, qué vieron, si plástidos o no, en qué material lo vieron, con qué aumento. Esas son las preguntas del práctico. Bueno, chicos. Profe, antes que termine, yo tengo una duda. Primero se forma el fragmoplasto y después cuando se separan las dos células, ahí está el plasmodesmo. No. Vieron que yo dije que cuando se forma el fragmoplasto, se forma el plasmodesmo. Acá mismo. Fíjate el dibujito. En el mismo momento que se depositan las vesículas, ahí mismo se forma el plasmodesmo. O sea que ya pasan los microtúbulos para el otro lado, queda el huequito hecho, todo, porque si no se forma en ese momento ya no hay más forma de hacerlo. Es ahí mismo. O sea que en la formación del fragmoplasto aparece el plasmodesmo. Claro, ahí mismo. Sí. Bueno, chicos. Profe, tengo una consulta. Sí. Del glicocáliz, ¿qué entraría? ¿Solamente qué función cumple? Sí, no, pero no vamos a preguntar en este parcial el glicocáliz. ¿No? Ya se los estoy diciendo que no. Así que no se preocupen. No, es todo lo que yo di ahora acá. Es esto que hay acá, pared, metabolismo, función de los plástidos, algo de microscopio. Eso es lo más importante. Que de uniones entre células solo como uniones GAP en animales y plasmodesmos en vegetales. Exactamente, nada más que eso. Profe, una duda. Carotenoides, ¿va? ¿Qué? Carotenoides. Los carotenoides. No, solo estudien los plástidos, por eso les digo, los nombres de los plástidos y cuál es la función de cada uno, lo que vimos acá recién. Está bien, gracias. Bueno, chicos. A mí me quedó una duda cuando dijiste que los cloroplastos no tienen almidón. Porque acá en el libro dice que, o sea, lo que sale, o sea, lo que se produce en la etapa bioquímica, dice que los trifosfatos que permanecen en el estroma se usan para la síntesis de almidón. Y en el teórico vos habías puesto una imagen donde se veía el almidón también. Claro, pero porque todo el exceso, acuérdate que toda la glucosa sale del cloroplasto. ¿Y a dónde se va a depositar? En los amiloplastos, en los específicos que tenga la planta. Por eso te decía, en los orgánulos de reserva. En una hoja no hay deposición de almidón. En los orgánulos de reserva de las plantas, que pueden ser las semillas o los frutos, como por ejemplo la banana, o la papa, o la patata. Eso es lo que les digo. O sea, si dibujamos un cloroplasto no hay que dibujar almidón si dibujamos un cloroplasto, ¿sí? Claro, exactamente. O sea, el exceso de azúcar que no siempre ocurre en las plantas. Por eso les decía, hay plantas que simplemente están fotosintetizando, pasó un periodo, se las cortamos, las comemos, como son las hojas verdes, no hay deposición de almidón en ningún lado. Y en algunas plantas sí se deposita como órganos de reserva, principalmente en las semillas. Pero por eso digo, son en distintas partes de reservas. En las hojas, no. ¿Se entiende eso?
cuando hay exceso de fotosíntesis y si hay órganos de reserva. No todas las plantas los tienen. Dale, gracias. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana en el parcial. Profe, ¿lo vas a subir a la presentación? ¿Cómo? ¿La vas a subir a esta presentación? Sí, ahora la transformo y la subo. Listo. Bueno, muy bien. Estudien y nos vemos mañana. Profe, consulta. Sí. ¿Cómo es el tema de mañana? ¿Qué comisión rinde la una?